Continúo. Dicho esto, mi padre, Rodrigo Augusto Mendoza, dejó dos legados o dos correspondencias como se ha expuesto en este capítulo. Ambos resumen un objetivo: dejar un precedente ético, moral, humano a la colectividad, aprender de los errores para que no solo los funcionarios públicos puedan ejercer sus funciones sin violentar los derechos humanos del ciudadano común, sino también para que los ciudadanos comunes, junto con un sistema, aprendamos a vivir con dignidad y poder así vivir en armonía como seres humanos civilizados y con la capacidad de resolver problemas y no de crearlos. Mi padre escribe este legado dirigido a Yaracuy para conseguir tal vez un cambio, esperando que esta carta llegue a ustedes, la humanidad. Yo, soy yo, su hijo en este momento, en parte, el distribuidor de esta carta. Tengo el control de ello, pero no lo tenía en otras cosas, ya que existían y existen otros que no deseaban sustituir lo malo por algo bueno. Estos son los eventos fortuitos, por decirlo así, que obstaculizaban que lo correcto se hiciera justo. Existían factores no controlables por el distribuidor o distribuidores. Sin embargo, y con ayuda de nuestra fe, perseveramos y luchamos ante ellos para así reivindicar la verdadera democracia. Ahora en este momento les hago llegar este legado. El primer legado anexado a este manuscrito está dirigido a tres segmentos de la sociedad. Este legado fue leído a 5 días de la muerte de mi padre, ya hace 13 años. Concretamente está dirigido a su familia, a los abogados y muy brevemente al Poder Judicial. A este segmento, muy específicamente, les pidió que cumplan con la ley. La buena preparación y estudio eran las únicas herramientas para cumplir con una buena administración de justicia, unido a mucha dignidad, a mucho amor, a mucha honestidad. Este segundo, sin embargo, legado profundiza y analiza los errores cometidos a mi padre por el sistema, específicamente por el Poder Judicial y el Poder Regional. Yo como hijo ciudadano venezolano, tengo ahora la responsabilidad de pregonarles este segundo legado como complemento del primero. Mi padre me pidió, en caso de pasarle algo, que públicamente les hiciera llegar estas palabras y llevar su misión hasta el final, que fue lo que dije al comienzo y en la introducción. Este escrito ha sido redactado como si mi padre y yo fuésemos una sola persona. Hay palabras exactamente como las dejó, pensamientos recopilados de sus anotaciones personales, de sus lecturas, de sus conversaciones conmigo, y hay otras que tan solo son sacadas del recuerdo, entre él y yo, de nuestras pláticas, lo que esperaba y lo que se debía hacer. Este legado debía efectuarse, ponerse público o compartirlo una vez el conflicto de intereses entre mi padre y el municipio de Independencia hubiese logrado una sentencia firme, cosa juzgada y haberse ejecutado la misma. Esto no ha sucedido porque no hay cosa juzgada ni se ha ejecutado ninguna sentencia. ¿Por qué? Ya no me pertenece, no nos pertenece. Como se sabe, los famosos terrenos rectas de Apolonio, propiedad privada de mi padre, Rodrigo Mendoza, y que el municipio de Independencia injusta y legalmente declararon como ejidales, fue el que originó el conflicto de intereses. Un conflicto originado primeramente por personas incompetentes o falta de conocimiento jurídico. Pero previo a esta falta de conocimiento radicaba la falta de bondad común que ha debido coexistir en ellos como lo que son seres humanos, repito, como en la introducción. Una bondad común que describe a un ser humano como un ser honesto, como un ser leal, respetuoso, solidario, colaborador, justo, con la verdad por delante, compasivo, ético, profesional. Virtudes. Virtudes. Profesionalismo es pensar más en otros que en uno y que nuestra tarea siempre sea en pro de la comunidad, ser profesionales. Esa bondad común fue maltratada por motivos egoístas como son la envidia, el poder, la mezquindad y otros adjetivos que descalifican a las personas que gobernaban para ese momento. No había urbanidad ni buenas costumbres. Las leyes están y existen para proteger supuestamente la bondad común. La finalidad de estos principios es mantener y proteger la dignidad humana. Cuando no hay dignidad entre las personas, entonces es cuando las leyes o el Poder Judicial deben actuar para buscar un equilibrio entre ellas o entre el sistema como a un todo, para que así no colapse. Somos parte de un todo. Somos parte de un todo, no somos el todo.
En este caso fue el poder regional en su representación de las alcaldías San Felipe e Independencia las que violaron las leyes y por tal motivo se buscó la ayuda del poder judicial competente para que hiciera respetar estas leyes y así el sistema no se deteriorara aún más. Mi papá conocía las leyes, mi papá, pues como él decía aquí, personas incompetentes, él no lo dice de una manera para juzgar, sino que ni culpar a nadie, ni juzgarlo, sino que él sabía cómo manejar la situación, era profesional en el derecho. Y bueno, y no hubo esa, como él decía, me gusta hablar, conversar, hacer un litigio, donde no se pierda el tiempo, ¿no? Se perdió mucho tiempo por eh, eh, lo no profesional o el retardo procesal, lo incompetente de ciertos personajes. Entonces eso, eh, él lo decía, pero él no lo decía de manera negativa, sino porque el tiempo es oro, ¿no? Y tiempo es el recurso que no se puede recuperar, es un tiempo no renovable. Entonces, aquí dice, las leyes fallaron a favor, afortunadamente, dice el Poder Judicial competente para que hiciera respetar estas leyes y así el sistema no se deteriorara aún más. Repito, para nuestra desventaja y para esa época, un poder también carente de dignidad, de profesionalismo, de honestidad y de principio en general para administrar justicia. Todo desde 1980. Afortunadamente, al pasar de los obstáculos, las leyes fallaron a favor y dio como resultado la indignidad de los concejales del municipio de San Felipe, de los miembros del municipio de Independencia, del procurador del Estado y del director de equipamiento de barrios para la época. Aunque mi padre buscó diálogo con todos ellos, hasta con el gobernador del Estado para la época le dio una audiencia y hablaron, y le dijo, doctor, sí, yo entiendo, respetamos su propiedad. Por el pobre se murió un 25 de mayo y un año después el gobernador con quien había hablado ya estaba haciendo cosas que no debía. Entonces prácticamente fueron todos los organismos, ¿no?, que de alguna manera u otra violaron los derechos humanos de mi padre. Hasta este momento, todo lo expuesto, todo lo llevado a los tribunales se basa en evidencias como lo exige la ley, en actos humanos mal llevados, en actos de corrupción, en actos de mezquindad. El propósito de este legado es pregonarles ahora la parte humana, más que todo la del ser, pues es esta, cuando no se ejecuta con dignidad, la que origina conflictos jurídicos. Con mentes civilizadas, con personas dignas, no deberíamos tener conflicto jurídico, ni deberíamos tener que buscar terceras personas para dirimir problemas que podrían hablarse en una mesa de mediaciones civilizadamente. ¿Hablar? ¿Qué pasó? Esto es así, y se buscan soluciones. Mi padre sabía que la justicia estaba en crisis. Es por ello, a él no le gustaba recomendar abogados, ni trabajar con otros, pues sabía la corrupción abundaba en la justicia venezolana. Lo difícil de establecer diálogos durante todos estos años era también por esos motivos. Su pregunta diario era ¿con quiénes puedo? Podía establecer conversaciones genuinas, auténticas, de fondo. Mejorar la administración de justicia para tener buenos jueces, buenos abogados, en fin, buenos ciudadanos, es una necesidad improrrogable. No hay que distorsionar la verdad, sino más bien hay que buscarla. Es una realidad que los derechos del doctor Rodrigo Augusto Mendoza, mi padre, fueron violados. Lamentablemente muchas de las personas cercanas a él fueron las creadoras del conflicto de interés. Una gran decepción. El escrito que está anexado al final de este capítulo, nunca publicado y titulado Sinopsis y la verdad de las rectas de Apolonio, redactado por mi padre, describe brevemente lo ocurrido. Es un escrito sacado de un esquema que mi padre y este servidor investigamos y resumimos de lo que verdaderamente sucedió en las rectas de Apolonio o cerritos de Cocorote, como mi padre les llamaba a esas 15 hectáreas aproximadas de terreno. Allí se describen las actas administrativas utilizadas, las personas vinculadas y demás actos ilegales causados por estos personajes. Por otro lado, según un artículo publicado en el periódico nacional del mes de abril titulado Expropiaciones e invasiones, atentado contra la propiedad privada, año 3, número 710, Caracas, jueves 3 de febrero del 2000, muy brevemente describe y se visualiza lo que a mi padre le ocurrió.
Allí se describe que hay lo que ellos denominan invasiones legalizadas o invasiones legales. Transcribo. En el primer caso, las invasiones legalizadas se han orquestado marañas que envuelven altos grados de corrupción con la participación de funcionarios gubernamentales, jueces y testaferros, mediante una madeja de actos revestidos de legalidad que otorgan una propiedad privada a los llamados pisatarios. En el segundo caso, interviene la corrupción política y electorera, mediante la cual se agiliza un maquinismo de entrega de tierras, perdón, de entrega de tierras ilegalmente para sacar provecho político y electoral. Perdónenme. Se hizo ayer y se sigue haciendo hoy. Últimamente, y tomando como pretexto los trágicos sucesos de diciembre, las invasiones se han recrudecido en los estados Apure, Cojedes, Yaracuy y Zulia. El caso, aunque no es nuevo, sí es muy grave porque se está atentando contra una propiedad privada garantizada en la nueva Carta Magna, pero se pretende recurrir a instancias de tipo legal para estimular y oficializar las invasiones. Una mala señal. Terminó la llave. En el caso de papá, le invaden sus terrenos para la década de los 90. Este no encuentra la fuerza pública, utiliza los tribunales y demanda por la posesión de la cosa. Interdicto restitutorio. No le hacen caso a los oficios redactados o a la ejecución de la sentencia ordenado por los tribunales del Estado. En vez de aplicar y hacer cumplir las leyes, el Consejo Municipal de San Felipe, el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrio, el Procurador del Estado y el alcalde del municipio de Independencia se unen para redactar actas administrativas y otros documentos para así tratar de legalizar estas invasiones sin respetar la propiedad privada. Organismos estos incompetentes en decir que eso era ejidal, pues dirimir conflictos jurídicos le compete al Poder Judicial. Todo esto está en la parte legal y no hay nada que dirimir aquí. Aquí vuelvo a decir, estamos sacando lo humano, pero me parece una síntesis a la comunidad para hablarlos desde su punto de vista, su percepción y de una manera más humana, nada dentro de la legalidad, ¿no? Lo legal ya está establecido o está en otro organismo, como dije. Además, estos organismos, como dije anteriormente, la gobernación del estado pues se unió un año después de la muerte de mi padre a todas estas injusticias. Esto originó abuso de poder, discriminación, usurpación de funciones, una anarquía, no hay leyes y como consecuencia daños mayores y sufrimiento. Estos organismos trataron de agilizar un mecanismo de entrega de tierras ilegalmente para sacar provecho político y electoral. Algunas veces ser extranjero funciona mejor para dirimir estos conflictos jurídicos, ya que en el caso de españoles canarios del estado de Yaracuy, algunos han resuelto su problema de tierras o sus violaciones sin necesidad de utilizar los poderes públicos. Solo hay que ser extranjero, decía mi padre, irónico, pero a los autóctonos esto no funciona y para prueba en nuestro caso. Y después, si es verdad o mentira, aquí se dice, sin embargo, espero estar equivocado, pues a veces los medios engañan. Espero también que a todos los que tengan problemas de esta índole se les trate equitativamente ante la ley. Eso es democracia, igualdad y Estado de Derecho. El doctor Mendoza, que no era latifundista, no tuvo más remedio que demandar al Estado por reivindicación de la cosa. Durante el proceso, hasta el Poder Judicial de San Felipe, tribunal de primera instancia representado por su juez, trató de violar los derechos humanos del demandante, ya que el tribunal no deseó aceptar las pruebas del demandante. En pocas palabras, yo soy el dueño, aquí están mis títulos de propiedad, pero no se las vamos a aceptar. Entonces tuvo que hacer un juicio corto, llevarlo a segunda instancia, en fin, lo que ya todos sabemos en el proceso. Por ello, este escrito también está dirigido a Poder Judicial, jueces y abogados de la República. Hay que mejorar el sistema y la administración de justicia. Es por ello que mi padre dice en su primer legado lo siguiente, transcribo. En la tierra mi persona y mis derechos fueron violados. A los de la tierra les comunico, no culpen o enjuicien a los que actúan con principios, sino a los que actúan con los principios errados. Tenían razón mis guías cuando decían que nadie es profeta en su tierra. Aquí estamos hablando de principios legales, ¿no? La ley está a favor y no se respeta. Y también pues en la trayectoria y el hecho de que mi padre pues
le gustaba jugar limpio. Es un hecho lo que ocurrió. Ahora viene el análisis de lo bueno y lo malo. Yo como comunicador y mi padre en espíritu deseábamos dejar este precedente para que otros se beneficien y a la vez cese de alguna manera los abusos a los derechos humanos de otros ciudadanos comunes causados por personas sin sentido común. Todos por creer que tener el poder significaba pisotear a los demás y demagógicamente cumplir con unas funciones para satisfacer un ego y no las necesidades de la colectividad. Falta de política limpia. Objetivo este que debiera ser el principal de un buen político. Aclaro, ayudar a la colectividad a satisfacer sus necesidades. Antes de dar inicio a lo que él deseaba expresar, primeramente preguntémonos, y esto va hacia la introducción, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Somos seres humanos primero o tenemos otro rol más importante que este? ¿Somos médicos, somos abogados o nos dedicamos a otra ocupación primero y luego somos seres humanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Es bueno que todos nos preguntemos estas inquietudes y luego pensemos y reflexionemos sobre el particular. Esta reflexión ayudará a que este legado sea mejor entendido y el objetivo de mi padre pueda ser comprendido por la gran mayoría de la colectividad. Mi padre trató de buscar un diálogo entre el gobierno regional, el Consejo Municipal de San Felipe, para evitar un conflicto jurídico en un sistema donde las leyes no se cumplían y donde los jueces no trabajaban ni administraban justicia, como también trató de buscar una mediación para que estos organismos tuvieran la oportunidad de aclarar y rectificar su error y así comunicar al Consejo Municipal de San Felipe que por diligencias administrativas nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Ningún organismo regional era ni es capacitado para dirimir conflictos jurídicos. Por ello, la usurpación de funciones. La mediación nunca se llevó a cabo, la plática nunca se llevó a cabo. Del mismo modo, trató de comunicarles a Equipamiento de Barrio y muy especialmente al alcalde para la época, no digo nombre, que sus comportamientos eran errados y contrarios a leyes de la República. Mejor dicho, comportamientos ilegales. Debo decir que estos organismos regionales estaban siendo gobernados por personas del medio, como por ejemplo un amigo, habla mi padre, o conocido de infancia de mis hijos, como lo fue el presidente de Equipamiento de Barrios para la época, un ciudadano conocido, buen estudiante y compañero de mi hija durante sus estudios en bachillerato. Este forma parte del primer segmento a quienes ahora dirijo este escrito. Ninguno dialogó o trató de por lo menos darle a mi padre la oportunidad de ser oído por un tribunal de la República. Preguntaba a mi padre por qué. ¿Cómo ocurre esta violación a los derechos humanos, a sus derechos humanos? ¿Cómo es posible que conocidos, no conocidos y un extranjero, no era xenófobo, pero sí justo, puedan obstaculizar y violar mis derechos constitucionales? Estas son las preguntas que hay que analizar. Todas las respuestas son por falta de una bondad común y porque no les convenía. Mi padre, ahora difunto, esperó no solo la oportunidad de que lo oyeran, sino que también tuvo que esperar demasiado para que los tribunales decidieran este conflicto de intereses, a pesar de tener un artículo constitucional, el 26, que habla sobre la celeridad y la economía procesal. Ha pasado tanto tiempo, se ha invertido tanto en este recurso no renovable como es el tiempo, que ahora es y era necesario analizar profundamente los pormenores del litigio para que estos abusos no se vuelvan a cometer. Se ha tratado con esta escritura buscar lo positivo y un aprendizaje de todo este desastre de acciones de funcionarios públicos. Vuelvo a enfatizar, es un escrito humano, no legal. Más que todo es un escrito de ser. Lo legal ya ha sido resuelto por los organismos encargados otro poder. Nosotros ahora, o en este caso mi padre, tenemos el poder civilizado de aclarar una verdad desde nuestro punto de vista como humanos, ciudadanos, como hijos, profesionales o de cualquier otro rol que desempeñemos. Se me dijo una vez en vida que las experiencias son siempre positivas y que son las situaciones de la vida las que pueden ser negativas o positivas y lo que se aprenda de ellas, ese aprendizaje es de por vida positivo. Por ello, heme aquí, conversando, hablando, platicando, realizando este monólogo con ustedes
a través de mi hijo Julio César Mendoza, ya que estoy muerto. Pero mi esperanza no murió conmigo. Espero todo lo aquí dicho pueda y cambie positivamente la mentalidad de algunos y pueda servir de lección a lo que un sistema político no debe hacer, pues afecta la vida del ciudadano común o de aquellos que no pertenecen o que no pertenecemos al mundo de la política egoísta. Mi padre no tuvo cargos públicos. Nunca le gustó la política egoísta practicada sin urbanismo y buenas costumbres. Fue libre en sus ideales y en sus actuaciones. Por ello, la capacidad que tenía de expresar sus ideas sin miedo de perder un cargo público o de obstaculizar el crecimiento de su espíritu. Sin embargo, entendió en un momento de su vida que tenía que ser así para poder aprender a fuerza de lucha, sufrimiento y decepciones que debía dejar este precedente para así hacer respetar sus derechos humanos y con ello el de los ciudadanos comunes que tuviesen casos similares y como consecuencia poder convivir y aprender a vivir como seres humanos civilizados en un mundo verdaderamente democrático. Si esto es aprendido, entonces estaremos en la vía correcta de evolucionar porque estaremos rescatando nuestros valores humanos de un hueco de corrupción, mediocridad o de un sistema compuesto de falsos entes gubernamentales que quisieron llevarnos hacia la anarquía y no hacia esa democracia tan divulgada como principio mundial y tan mal llevada a cabo concretamente en nuestro caso. Me gustaría plantear, que no lo dije en la introducción, que una de las cosas interesantes de este juicio de mi padre es que esto es el reflejo de algo macro. Esto es un pequeño caso comparado con muchos. Es nada alrededor de casos mayores, gubernamentales, en fin, en otras partes del mundo. No viene el caso. Esto es un micro ejemplo. Pero lo importante que hay que aclarar aquí es que esto es el reflejo de algo macro. Es lo micro de algo macro. Los vicios contaminan y llevan hacia muchos lados, ¿no? Entonces quería recalcar ese punto. Y aquí termino esta parte número 3, si no me equivoco, para comenzar entonces la parte número 4. Gracias.